10. Hechos capítulo 10. No, perdónenme, es Hechos capítulo 11. Vamos a leer versículos 19 al 26 alternadamente. Hechos 11, versículos 19 al 26 alternadamente, ¿verdad? ¿Lo tiene? Ok, Hechos 11, 19 al 26 y después vamos a orar. Dice, yo comienzo el versículo 19, ustedes el 20 y juntos el versículo 26. Gracias, Saúl. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Juntos, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, hermanos, vamos a orar y pedir a Dios ayuda. Señor, ayúdame en esta mañana para poder terminar el estudio que comenzamos la semana pasada de por qué y para qué nos congregamos en la iglesia. Ayúdame, por favor, en mostrar el énfasis de Lucas en el libro de Hechos sobre qué debe ser una prioridad en nuestras reuniones, ¿verdad? Aunque Lucas no menciona todo lo que hacemos, pero creo que Lucas nos pone y nos da, ¿verdad?, una prioridad que debe estar en la iglesia cuando nos congregamos. Te pido que tú nos bendigas, bendícenos hoy, ayúdanos a todos, Padre, por favor, y ayúdame a no ser tedioso en lo que quiero enseñar, sino en verdad que pueda ser práctico, por favor, Señor, te lo suplico. En Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, deme un minutito. Ok, bien, hermanos, ¿por qué puse esta imagen del tabernáculo? Déjame comenzar esto como introducción. Rapidito. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios decidió, quiero decirle, y voy a resumir, Dios decidió que su pueblo Israel iba a tener una relación con Él a través del tabernáculo. ¿Ok? Dios iba a habitar en medio de su pueblo a través del tabernáculo. Y no es como que Dios iba a ser confinado a un tabernáculo, pero Dios iba a usar ese medio externo y físico, ¿verdad?, para tener una comunión. Y los judíos, hermanos, estaban obligados a ir al tabernáculo 3 veces al año en 3 fiestas principales. ¿Ok? Entonces, la vida de Israel, hermanos, el conocer a Dios y el adorar a Dios, una parte principal, especialmente de la vida religiosa de Israel, ¿verdad?, formaba parte en el tabernáculo. Ahora, hermanos, el tabernáculo tenía diferentes mobiliarios y cada uno tenía su propósito. El escritor de Hebreos, hermanos, nos dice que el tabernáculo llegó a ser una representación física de más o menos lo que existe en el cielo, ¿ok? Y esta representación física, hermanos, trata de en un sentido, ilustrar, hermanos, ¿verdad?, este asunto de nuestra relación con Dios y nuestra adoración con Dios. Y ahora, hermanos, Dios dio la oportunidad, de nuevo, esto aunque principalmente fue para los judíos, y Dios todo dio a los judíos, si alguien ajeno al pueblo de Israel quería conocer a Jehová, Yahweh, el Dios verdadero, podía hacerlo a través de Israel y a través de su tabernáculo.
Por eso vemos, hermanos, que en la historia del pueblo judío hubo mucha gente que se convirtió a Israel y vino a adorar a Israel. Por ejemplo, hermanos, a mí me tocó, no sé si cómo anda en su lectura de la guía de McChain, pero yo estoy comenzando Reyes, ¿verdad? Avanzando Reyes. Y me recuerda mucho, ¿verdad? Porque después del tabernáculo se construyó el templo de Salomón, ¿se acuerda? Si usted se acuerda de la historia bíblica, fue su papá de Salomón, David, quien David vio su casa, grandota y hermosa, lujosa, y vio el tabernáculo, la chocita esa toda fea, y dijo, ay Señor, yo vivo en una casona y tú vives en un jacalito. Y le dijo a Natán, oye Natán, quiero hacer una casa al Señor grandota. Y Natán dijo, perfecto, hazlo. ¿Verdad? Viene el Señor en un sueño y le dice al profeta Natán, a ver ustedes, ¿quién les dijo que yo quería una casa? Ahora, ¿por qué Dios se puso así? Hermanos, ¿qué casa y qué templo iba a poder representar lo que Dios es? Y por eso le dice a Natán, ¿quién les pidió una casa? Si Dios le dijo, si yo necesitara algo, ¿ustedes creen que yo se los pediría a ustedes? Así le dice Dios a Natán. O sea, si yo necesito algo, ¿ustedes creen? Mira, dile a David que no me va a construir nada, que su hijo me va a construir, pero va a hacerlo como yo digo y como yo quiero. Y no es como, y esta es la cosa, sus cosas externas, para mí en nada, o sea, esto no representa lo que yo realmente soy. Yo no necesito una casa, yo habito, o sea, nada me puede mantener a mí. ¿Ok? Entonces, y bueno, Dios se puso así, ¿no? Entonces, Salomón construyó este famoso templo. Hermanos, este templo era, si pudiéramos hacer todos los detalles, era hermoso, lujosísimo, como no tenemos idea. Y en Primera de Reyes, Salomón ora y dedica ese templo y dice, Señor, que por tu pueblo Israel y por este templo la gente conozca que tú eres Dios, que solamente existe un Dios, que tú contestas las oraciones. Y hermanos, el templo, ahora, después el templo fue de nuevo ese centro de la adoración. Los judíos iban, ofrecían todo lo que tenía que ver con su relación con Dios, ¿verdad? Todo este asunto de conocer a Dios se hacía a través del templo. Hermanos, el pueblo de Israel por desobediente, por abandonar a Dios, y no necesariamente en la religión. Si usted ha leído el profeta Isaías, dice, los judíos son re buenos para llevarme sacrificios, pero allá maltratan a la gente, roban y desobedecen. Díganme, ¿de qué les sirve ser tan religiosos que vienen y me dan y compran y hacen y allá viven como gente mundana? Y Dios les dice, miren lo que Dios llegó a decir en el profeta Isaías, me tienen hartos sus sacrificios. Cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos, hacer justicia es lo que deberían, y no venir y ser religiosos y presentarme y darse golpes de pecho que me aman. Y Dios estaba enojado. Ahora, el pueblo, hermanos, abandonó a Dios y dejó a Dios, y ese templo fue destruido. Cuando regresan de cautiverio, vuelven a construir, lo vuelven a destruir, y verdad, y en resumen, cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, es el templo de el templo de Herodes el que se está construyendo. Cuando Cristo está caminando, hermanos, en los evangelios, esto no está terminado. Hermanos, esto se terminó más o menos como en el año 60 y feria, después de Cristo. Entonces, esa fue la razón en Mateo 24, que los judíos van pasando por ahí y le presumen a Cristo, mira Señor, ¿ya viste el templo? Y Cristo les dice, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y los judíos se alarman y ¿cómo? Ahora, esto es interesante. El templo de Herodes, esto es la parte de los judíos, la parte del medio. Pero construyó Herodes toda una parte para que los gentiles
que no eran judíos pudieran tener un acceso. Y el que quisiera conocer a Dios y orar a Dios de los judíos pudiera venir y estar ahí y ser especial. Hermanos, esa es la razón que vemos que, verdad, cuando el Señor Jesucristo viene y muere por nuestros pecados, resucita y asciende al cielo, mucha de la vida de los primeros discípulos se llevó a cabo en el templo. ¿Se acuerda? Los discípulos predicaron en el templo y mucha de la vida religiosa para conocer a Dios y tener relación con Dios se llevaba a través del templo. Ahora, el Señor Jesucristo tuvo una plática con una samaritana. La samaritana vive al norte y los samaritanos y los judíos tienen un pleito. Los samaritanos dicen que en el monte Gerizim al norte es donde se debe adorar. Los judíos dicen no, es en Jerusalén donde se viene a adorar. Y le dice al Señor, tú eres judío, y eso dicen los judíos. Cristo le dice a la samaritana, mira, va a llegar la hora que ni aquí ni ahí me van a adorar. Los adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, lo que estaba diciendo Cristo es que un día, hermanos, esto ya no iba a ser necesario. Y esa es la razón porque nosotros aquí, mexicanos en Hermosillo, Sonora, no tenemos que ir a Jerusalén, no tenemos que orar ni rumbo a Jerusalén. Hermanos, yo ni siquiera sé dónde está Jerusalén, ¿verdad? Porque el templo dejó de ser eso para lo cual Dios lo había instituido. ¿Ok? Y entonces, como vimos, hermanos, la gente en el libro de Hechos avanza y comienza a predicar, ¿verdad? Y la gente comienza a predicarle a los gentiles. Y este pasaje que leímos en Hechos capítulo, hermanos, es donde dijimos, se le llama cristianos por primera vez. Hermanos, este pasaje que leímos en Hechos capítulo 11 es donde se les llama a los cristianos por primera vez. Hermano Juan. Ahora, y ese muro de los lamentos ni es parte del templo, era parte de la muralla exterior. Todo el templo quedó destruido. Ahora, quiero un detalle aquí, hermanos. De nuevo, que pone a nuestro punto de reflexión. Hermanos, ¿quién inició la iglesia en Antioquía? ¿Quién inició la iglesia en Antioquía? Miren los versículos 19 y 20 ahí. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, los que habían sido esparcidos, hermanos, judíos, que huyeron porque los estaban persiguiendo, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, ¿quién inició la iglesia en Antioquía? Otros creyentes, otros que iban a, ¿verdad? Que fueron esparcidos por causa de la persecución. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la respuesta al evangelismo personal? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, esto es importante por la siguiente razón, hermanos. La predicación del evangelio no solo es exclusiva del pastor o ciertos hermanos de la iglesia. Hermanos, todos somos responsables por hablar de Cristo a los que no conocen. Hermanos, somos responsables por hablar de Cristo. Y hermanos, se puede hablar de Cristo en diferentes niveles. Hermanos, a veces en la iglesia nos encajonamos en un método, en una forma. Hermanos, necesitamos hablar de Cristo a los que no conocen. Hermanos, y hay muchas acciones y cosas que podemos hacer para hablar de Cristo a los que no conocen. ¿Cómo cuál? Hermanos, orar por las comidas donde andamos. Usted, hermanos, ¿verdad? Cuando yo algo que acostumbro, y no por religioso, sino porque en verdad no me da vergüenza. Antes sí me daba vergüenza, admito. Pero es orar por los alimentos.
donde ande. ¿Por qué? Porque estoy orando a Dios, porque conozco a Dios, porque quiero dar gracias a Dios. No porque me va a caer un rayo. Puedo comer sin orar, ¿verdad? Y no va a pasar nada. El punto es que hay varias maneras de hablar de Cristo, ¿verdad? Hermanos, y de nuevo, todos somos responsables por hablar de Cristo. Todos somos responsables por dar a conocer que hemos conocido a Cristo en algún nivel, en alguna forma. Ahora, hermanos, nuestra responsabilidad en este asunto es presentar lo más claramente el Evangelio, ¿ok? Hermanos, solamente Cristo salva, solamente Cristo perdona nuestros pecados, solamente Cristo puede darnos buena vida nueva. Hermanos, no lo hace la Iglesia Cordero de Dios, no lo hace la religión, solamente Cristo salva. ¿Amén? Y tenemos, hermanos, que presentar lo más claramente el Evangelio. Hermanos, lo que no es nuestra responsabilidad es su respuesta al Evangelio. Hermanos, si la gente no quiere escuchar, si la gente no quiere responder, si la gente se burla de nosotros, si la gente no quiere, eso es su problema. Nosotros somos responsables de presentarlo. Hermanos, debemos ser fieles y proactivos en la predicación del Evangelio en casa, con vecinos, compañeros. Hermanos, yo en mi casa tengo 3 inconversos. Bueno, a lo mejor 2. Que son mis hijos. Hermanos, yo tengo que hablarle de Cristo a mis hijos. Y creo que yo le había dicho, yo no agarro cada día, a ver Josué, ven, ¿dónde vas a ir cuando mueras? ¿verdad? Yo no agarro eso. Yo trato, hermanos, de nuevo, a veces trato de contarles la historia de la Biblia, contarles el asunto del pecado, porque, hermanos, toda la Biblia puede conectarse al Evangelio. Yo no estoy enfatizando, yo no estoy presionando a mis hijos de que ora. Ellos pueden orar. Pero yo quiero que entiendan quién es Cristo, que ellos son pecadores y que solamente Él puede perdonarlos. Hermanos, yo tengo que hacer labor en el Evangelio en mi casa. En mi casa. Y a veces se me ponen difíciles. De veras. A veces me dicen, no quiero orar. No quiero orar. No quiero. Y me duele, hermanos, pero eso no quiere. No seríamos aquí como dice Ezequiel 13:33, como atalaya. ¿Sí? Entonces, el punto, hermanos, es que debemos ser fieles y proactivos. Hermanos, en la casa yo tengo inconversos, que son mis hijos. Yo quiero que ellos conozcan de Cristo. No quiero que ellos sean religiosos. Quiero que conozcan a Cristo, que desarrollen una relación personal con Cristo. Hermanos, de nuevo, nuestros vecinos, nuestros compañeros, que conozcan a Cristo, que conozcan a Cristo. Hermanos, es más, a veces hasta el instituto, uno de vez en cuando dudo de uno que otro. Predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Ahora, le digo esto, hermanos, porque eso fue lo que hizo la iglesia. No fue un misionero. La iglesia en Antioquía no la empezó creyentes que hablaron la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué sí vamos a ver adelante? Acompáñame a Hechos capítulo 13, por favor, Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, después del incidente de la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro, Lucas registra la expansión del Evangelio a través de la comisión de Saulo y Bernabé. Mira lo que dice este pasaje. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había creado junto con Hedores el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, quiero que vea aquí, hermanos, la iglesia en Antioquía la empezaron creyentes, pero en el capítulo 3, en el capítulo 13, miren ya lo que hay en la iglesia, dice, había en la iglesia en Antioquía, y menciona que había ¿qué? Profetas y maestros, ¿ok? Y usted ya sabe que cuando habla de profetas,
no necesariamente habla de gente que ve el futuro, habla de predicadores, ¿verdad? Habla de predicadores. Había predicadores y maestros y menciona la lista. Ahora, versículo 2 dice, ministrando. La palabra griega es la palabra leiturgonton, de donde sale nuestra palabra liturgia, ¿verdad? Ahora, esto significa dos cosas. Esto significa que estaban adorando o que estaban sirviendo en la adoración. Estas son de las pocas veces que esta palabra liturgia aparece en la Biblia. Entonces, hermanos, esto nos enseña que estas personas estaban o adorando o sirviendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo estaban haciendo? Predicando o enseñando. Ahora, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, la Biblia dice que Dios escoge a hombres para cierta obra específica. Hermanos, esto es lo que pasó aquí. Dios escogió a Bernabé y a Saulo para una obra específica. Ahora, ¿a dónde iba a ir Pablo y cuál fue su patrón? Hermanos, y aquí es lo que les quería decir. Hermanos, la sinagoga. Cuando usted entra directamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hermanos, simplemente las sinagogas aparecen. La palabra sinagoga significa una reunión. Santiago 2:2 usa esa palabra. Cuando dice Santiago, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y la palabra congregación ahí en Santiago 2:2, adivinen qué palabra es. Sinagoga, sinagoga. Hermanos, las sinagogas se originaron después de la destrucción del templo a manos de Nabucodonosor. Hermanos, la evidencia arqueológica las localiza en el siglo III antes de Cristo en Egipto. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ellas se dan por hecho. Hermanos, las sinagogas fueron esos lugares y reuniones que los judíos desarrollaron para poder adorar a Dios, servir a Dios y conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ya no había templo y porque ya no podían regresar a Jerusalén. Y entonces, hermanos, tenemos, esta es una ruina de una sinagoga en Capernaum, ¿ok? Esta es la ruina de lo que queda. Ahora, por lo que puede ver, hermanos, eran bonitas, eran grandes y espaciosas, ¿ok? No eran nada más un salón cualquiera o chiquito, ¿verdad? Ahora, usted se acuerda, hermanos, ustedes se acuerdan, ¿verdad? En el milagro del siervo de Centurión, ¿se acuerda que los judíos intercedieron por él? Oye, Señor, te está pidiendo algo, diríamos los mexicanos, hazle el paro. Ahora, ¿por qué? ¿Se acuerda por qué? Mire lo que leemos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos... Una sinagoga. Señor, este centurión nos construyó una sinagoga. Entonces, hermanos, las sinagogas fueron esos lugares, reuniones en que los judíos se congregaban. ¿Para qué, hermanos? Varias cosas, pero una, leer las escrituras. El antiguo, era atenote. Antiguo Testamento principalmente y en porciones. Hermanos, de veras, usted no sabe lo privilegiado que somos de poder leer la palabra de Dios completita. Hermanos, aquí y aquí. Cuando los judíos empezaron a congregar en las sinagogas, no tenían dinero para comprar todos los libros de la Biblia. Hermanos, los libros de la Biblia se escribían y se copiaban en rollos. Hermanos, las sinagogas no tenían todos los rollos del Antiguo Testamento, tenían ciertas porciones. Y la gente venía para escuchar la palabra de Dios, uno leyendo y los demás escuchando. Por eso memorizaban mucho, porque no era como que, oiga, ¿me presta su rollo? Se lo traigo el próximo sábado. No,
Hermanos, la palabra de Dios no estaba al acceso de todos. Hermanos, no estaba al acceso de todos. Y esa es una de las razones porque la sinagoga, ¿verdad?, fue un lugar tan importante. Otra de las cosas era aprender las leyes y llevar a cabo la vida religiosa de Israel. Otra de las cosas, hermanos, era cantar. Hermanos, los salmos, en los salmos encontramos, ¿verdad? Sabemos que no tenemos la música de los salmos, pero tenemos las letras, y los salmos eran canciones. Probablemente cantaban los salmos y eran lugares para orar. Habían más cosas, hermanos, hacían más cosas, pero esta fue una de las, ¿verdad?, de los lugares que eran las sinagogas. Entonces, hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya las damos por hecho. Ahora, mire el patrón de Bernabé y Saulo, miren lo que ellos hicieron. Dice Hechos 3:5, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en, ¿dónde? Las sinagogas. Mire lo que dice Hechos 13, 14, 15. Ellos pasando de Perga llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, miren lo que subrayé. Fueron a la sinagoga y miren lo que hicieron en la sinagoga. Después de la lectura de la ley y los profetas, leían la palabra de Dios. Y luego los principales le dijeron: si tienen una palabra de exhortación, y adivine qué Pablo hace, aprovecha y predica el evangelio, hermanos. Y nótese la respuesta favorable, Hechos 13, 42 y 43. Acompáñame su Biblia, por favor. Hechos 13, 42 y 43. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen ¿en qué? En la gracia de Dios. Hermanos, ¿quiénes están respondiendo ahí según nuestro texto? ¿Quiénes le estaban respondiendo? Los gentiles, oye, queremos saber eso de Jesús. Oye, queremos saber eso del Salvador. Oye, queremos saber eso que nos estás diciendo. Ahora, hermanos, pero mire la oposición. Versículo 44 al 46. El siguiente día de reposo se juntó, mire por favor ahí, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: mire por favor, a vosotros era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hermanos, estos son puntos críticos, porque los judíos ya no quisieron escuchar. Pero adivine quién sí quería escuchar: los gentiles. Hermanos, y bueno, los gentiles más adelante dice: oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, Lucas ha puesto un énfasis en la palabra de Dios. Dice: a vosotros es enviada la palabra. Se juntó toda la ciudad para oír la palabra. Era necesario que os hablase primero Hermanos, ¿usted cree que Lucas está siendo enfático nada más porque sí? ¿Qué era lo más importante? La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Aún los gentiles glorificaban ¿qué? La palabra del Señor.
La palabra del Señor. Hermanos, estamos, y bueno, me estoy adelantando, pero estamos aquí para estudiar y escuchar la palabra de Dios. Y luchar por entender la palabra de Dios y conocer a Dios a través de su palabra. No para aprender religión. No para hacer otras cosas, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, miren por favor. Seguimos con el patrón de Pablo. Dice, aconteció en Iconio que entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora, hermanos, hay una conexión. Pablo empieza a hacer algunas cosas interesantes. Dice aquí, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiándose en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hermanos, algo importante entender es que, y quiero que, mire el texto lo que está diciendo. Confiados en el Señor, el cual, ¿quién es el cual? El Señor. El Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea, Dios testificaba a la palabra de su gracia. ¿Cómo que Dios testificaba? Y aquí el gerundio nos dice cómo. Concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Hermanos, los milagros no nada más se hacían porque Pablo quería. A ver, ¿quién está enfermo? ¿A quién le duele algo? Ahorita vamos a orar. A ver, hermano Ortega, tráigase los sulfolis. Quien meta un billete va a sanar. Así lo hacen hoy en día, ¿no? Hermanos, los milagros no eran a disposición de las personas. Siempre eran en apoyo a la palabra de Dios. Ahora quiero enseñarle eso, porque eso es muy importante, hermanos. La respuesta de la gente estaba dividida, uno estaba con los judíos y otro con los apóstoles. Ahora, hermanos, nótese otro pasaje de la palabra, la conexión palabra-milagros. Esto es en Hechos capítulo 4. Y de nuevo, mira el texto, por favor. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Estos son los creyentes orando. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tú. Y luego dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No le estaba diciendo, ¿verdad? Señor, danos chance de sanar y levantar y aquí curar y danos chance. No, es tu palabra. Jesús es la palabra. Sí, pero no se me distraiga, estamos aquí en el texto. ¿Ok? Ahora dice, notes lo interesante, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No dice que todos tenían poder para sanar y tirar gente. Era para hablar la palabra de Dios. Ahora, mire otro pasaje interesante. De nuevo, mire lo que el texto dice. Hebreos, hermanos, este pasaje es clave para el asunto de los milagros. Hablando de la salvación, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y mire de nuevo el texto. Testificando Dios juntamente con ellos. O sea, Dios daba testimonio. Y mire la preposición. ¿Cómo daba testimonio? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su... Hermanos, los milagros, señales, todo lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo Cristo fue en apoyo al mensaje. En apoyo a la palabra de Dios. Los milagros no eran, hermanos, nada más por hacer milagros. Eran, hermanos, para darle autoridad, fuerza y poder al mensaje de Dios. Y hermanos, sencillamente, ¿a la iglesia de hoy en día debe buscar milagros? Hermanos, ¿qué es el problema? Los milagros de hoy en día, ¿sobre quién centran la atención?
sobre las personas que hacen los milagros. Hermanos, no tengo tiempo para enseñarles, pero el libro de Juan nos dice, los milagros no producen fe. Cristo hizo milagros en gente y la gente no regresó. Nada más para que sepan, los milagros no producen fe. Y los milagros no son demostración de salvación. No son demostración de salvación. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener, hermanos, ahora, pastor, ¿significa que usted no cree en los milagros? Yo creo que Dios puede hacer milagros. Lo que yo no creo es que una persona pueda pueda decirse a sí mismo, yo tengo capacidad. No. Yo creo que Dios puede hacer milagros, hermanos. Dios puede hacer lo que Él quiera. Y no está sujeto a nosotros. Pero yo sí estoy en contra de personas que digan, yo puedo, y que Dios. Y si fallan, es que ustedes son faltos de fe. ¿No? Y luego nos cobran. Ahora, ¿sabe qué pasó? Por causa también de los milagros. Esta es una foto, hermanos, de Pablo y Bernabé en Iconio. Cuando la gente vio que estaban sanando gente, la gente pagana dijo, este es Zeus y este es Hermes, los dioses han descendido. Y no, hermanos, les querían hacer un pachangón y están aquí y les querían ofrecer sacrificios, hermanos, porque eso es lo que generan los milagros. Querían adorarlos, pensaron que eran dioses, ¿verdad? Y ya toda la ciudad, y entonces vienen los judíos, los ponen en su contra, hermanos, y adivine qué, apedrean a Pablo. Apedrean a Pablo por causa de esto. Pasando el apedreamiento de Pablo, nótese el resumen del final del primer viaje misionero. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mira esta frase, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hermanos, ¿quiénes son estos ancianos? Estos van a ser los pastores de las iglesias. Hermanos, estos van a ser los pastores de las iglesias. Ahora, hermanos, en el segundo viaje misionero, y no quiero de nuevo, nada más quiero demostrarle, en el segundo viaje misionero, Pablo está yendo toda esta parte de Asia, él tiene un sueño en Troas, y entonces comienza a ir toda esta parte de Asia, Macedonia y Acaya, hermanos, eso es Asia actualmente, ¿ok? Y Pablo está yendo a todos esos lugares. Hermanos, Hechos 16, Pablo, Silas y Timoteo en Filipos. No vamos a leer esos pasajes. En el capítulo 16, versículos 11, 15, notamos varios detalles. Primero, los apóstoles salen en el día de reposo. Segunda cosa, no hay una sinagoga, pero hay un lugar de reunión. 3, mujeres son la audiencia principal. Y cuarto, Pablo tiene la oportunidad de predicar y por lo menos una mujer responde al. Hermanos, no siempre los judíos tenían suficiente dinero para poder construir una sinagoga. Y en Hechos capítulo 16 salieron al río en el tiempo de la oración, porque no había un lugar. Y es ahí donde Pablo se reunió de nuevo con los judíos. En Hechos capítulo 17 dice, en Tesalónica, Pablo pasó 3 días de reposo, ¿qué? Discutiendo sobre la persona y la obra de Jesús, quien es el Cristo. Al parecer, Pablo dejó de asistir a la sinagoga y se reunió con los hermanos por espacio de 4 a 6 meses hasta que lo persiguieron y tuvo que salir de la ciudad. Hermanos, en Berea, Pablo y Silas llegaron a una sinagoga. Ahora, mire por favor lo que pasó aquí. Note la respuesta de los hermanos. Y todos estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran.
Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Hermanos, Pablo llegó a una sinagoga en Berea predicando de Cristo y hablando de la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron los hermanos de sinagoga? Permítanme tantito. Vamos a ver si lo que dice la Biblia, si lo que tú estás diciendo, Pablo, es lo que ¿qué? Dice la Biblia. A ver, vamos a ver. Y por eso les dice que estos eran más nobles. Porque, hermanos, una de las cosas que es nuestra responsabilidad es tener cuidado que la persona que viene y predica está hablando conforme a las Escrituras. Y estos lo hicieron así. Los hermanos lo hicieron así. Hermanos, en Hechos 18 en Corinto, Pablo discutía en las sinagogas tratando de demostrar que Jesús era el Cristo. Ahora, hermanos, miren la ironía de lo que pasó allí en Corintios. Pero poniéndose y blasfemando, estos le dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los... Miren, hermanos, la ironía aquí. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado temeroso de Dios, la cual estaba ¿qué? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran. Y vamos a decir que esta es la sinagoga y aquí el vecino es alguien. No quieren escuchar, dice Pablo, me voy de aquí, Cordero de Dios. Y se fue al lado, a la casa de al lado. Y se empezaron a reunir en la casa de al lado. ¿Sí ve la ironía aquí? Esto es lo que pasó. Eso es lo que pasó, hermanos. Lucas entonces describe y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios. Aquí terminó su segundo viaje misionero y regresó vía Éfeso hasta llegar a Cesarea y luego Jerusalén. Hermanos, aquí está mi reflexión. Lo que Lucas enfatiza. Hermanos, los creyentes y apóstoles predicaron el Evangelio de Jesucristo. No era una tarea solamente de los apóstoles, sino de todo discípulo de Jesucristo. Hermanos, todos los que somos discípulos de Jesús, tenemos que hablar de Jesús. Hermanos, en nuestra boca y nuestras acciones. ¿Sí o no? En nuestra boca y nuestras acciones. Ahora, hermanos, los apóstoles predicaron y enseñaron la palabra de Dios, comenzando en la sinagoga y moviéndose, ¿qué? Fuera de ella. Esto es lo interesante, hermanos. Cuando la iglesia se mueve fuera de la sinagoga, adivine qué conserva. Mucho del programa y de los elementos de la sinagoga. Por eso, hermanos, es ¿qué tan diferentes somos a lo que hacía en la sinagoga? Se lee la palabra de Dios, se canta, se enseña y se ora. ¿Qué tan diferentes somos de la sinagoga? ¿Por qué? Y no es porque somos judíos, sino porque había esos elementos, ¿verdad? Eso fue lo que se fue conservando, hermanos. Ahora, lo importante aquí, hermanos, que usted, creo que Lucas enfatiza, es que cuando iban a sinagoga o cuando los apóstoles, lo que se predicaba era la ¿qué? Palabra de Dios. La palabra de Dios. Los apóstoles no vinieron promoviendo una religión, no vinieron promoviendo una iglesia, ¿verdad? La iglesia de Pablo, primera iglesia bautista de San Pablo apóstol, primera iglesia bautista de misionero Bernabé. Nunca fue esa su intención. ¿Sí o no? Nunca fue esa su intención. Nada más se mencionan los lugares para enseñarnos los lugares. Pero el punto de nuevo no era la religión, no era la persona, eran los creyentes, la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no todos los misioneros fueron apóstoles. Hermanos, no todos los misioneros fueron apóstoles. La gente que salió y predicó el evangelio, no todos fueron apóstoles. Felipe, Esteban, ¿verdad?
no eran apóstoles. Bernabé, aunque se le llama apóstol, pero él no es un apóstol de los 12. Hermanos, la palabra de Dios era prioritaria en las reuniones, así como el desarrollo de una nueva comunidad. Hermanos, la comunidad quería reunirse. Y hermanos, la comunidad se apoyó mutua, física y espiritualmente. Hermanos, ¿por qué nos reunimos? Hermanos, ¿por qué nos reunimos? Porque, hermanos, uno de los resultados del Evangelio es una nueva comunidad. Hermanos, uno de los resultados del Evangelio es una nueva comunidad. Una nueva comunidad que quiere congregarse. Hermanos, que quiere congregarse. Hermanos, si alguien encuentra mayor placer en hacer otra cosa que congregarse, yo tengo un amigo que ahorita está jugando béisbol. ¿Yo qué? ¿Se me explico? ¿Yo qué? Porque esto es un asunto personal y de la comunidad. Hermanos, de nuevo, nos reunimos ¿por qué? Porque Dios creó una nueva comunidad. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, para estudiar la palabra de Dios, no las ideas de la religión, la palabra de Dios. Y por eso ve que a veces nos ponemos bien rudos con el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el verbo? ¿Qué dice el sustantivo? ¿Qué dice el adjetivo? Porque es la palabra de Dios. Hermanos, por eso, por la palabra de Dios. Hermanos, ya no se necesita el templo. Ya no tenemos que ir al templo. Podemos en este lugar, fuera de este lugar, estudiar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, las cosas que Lucas no enfatiza y que tenemos que estudiar después, Lucas no enfatiza, pero que debemos estudiar después. La iglesia comenzó a reunirse en domingo, hermanos. ¿Por qué Pablo iba los sábados? Porque era judío. ¿Cuándo se reunían en la sinagoga? Los sábados. Pero después, hermanos, la iglesia comenzó a reunirse en domingo. ¿Por qué? Por el día de la resurrección. Hermanos, segunda cosa, la iglesia instituyó ancianos, para dirigir la iglesia y que ellos continuaran con el ministerio de la palabra. Tercera cosa, la conexión entre oraciones y la alabanzas hace difícil distinguir si la música vino después o era parte de las reuniones. El rol de las mujeres en la iglesia. Hermanos, hay un rol de las mujeres en la iglesia. Primera de Corintios nos enseña que había un rol de las mujeres en la iglesia, pero Lucas no lo enfatiza. Y estas son cosas que vamos a estudiar, hermanos, después con el favor de Dios. Pero yo en octubre, hermanos, y ya quiero terminar, yo voy a tomar tiempo para enseñar esta. Hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó. Dice que al ver las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y Él está refiriendo, le dijo a sus discípulos, orad al Señor de la mies, quien envió obreros a su mies. Hermanos, hay mucha gente que no ha escuchado de Cristo, no nada más aquí en México y en nuestras colonias, en el mundo. Y lo que Dios quiere que hagamos es oremos al Señor de la mies, que los envíe. Pero no nada más tenemos que orar por enviarlos. También tenemos que orar, hermanos, por identificarlos, capacitarlos y ordenarlos. Hermanos, todos los misioneros en algún punto van a ser pastores. ¿Ok? No todos los pastores son misioneros, pero todos los misioneros en algún punto son ¿qué? Pastores. Hermanos, es la obligación de la iglesia de mirar en la Biblia los elementos, hermanos, para los ancianos. Hermanos, para que ellos van a dirigir las iglesias y especialmente continuar con el ministerio de la palabra. Hermanos, hoy en día hay un montón de ideas sobre el llamamiento. Yo quiero explicar, hermanos, lo mejor que puedo y especialmente mucho del material que voy a enseñar es material que yo he aprendido del pastor
Minnick sobre el llamamiento del pastor. ¿Sabe por qué? Hermanos, porque hay un mal entendimiento hoy en día sobre el ministerio del pastor. Los pastores hoy en día son CEOs, ¿verdad? Dueños de empresas, gobernadores. Hermanos, los pastores hoy son como, tienen, hermanos, se les ha dado algo. Hermanos, la verdad es, muchos jóvenes están viniendo para prepararse al ministerio y mi deseo es que ellos quieran ser pastores. Y hermanos, es importante entender, y es mi deseo, yo le he dicho, hermanos, yo oro que en esta iglesia haya más que un pastor. ¿Ok? No es como, no estoy renunciando, pero necesitamos más ayuda y necesitamos, ¿verdad?, hacer mejor. Yo oro que haya más que un pastor, pero necesitamos saber cómo escogerlos, cómo prepararlos, cómo guiarlos. Y creo que la Biblia nos da suficiente información para eso. Y también, hermanos, hay precauciones que debemos hacer. Entonces, sopórtenme en eso, hermanos, por favor. Creo que es importante, creo que es nuestra responsabilidad que la iglesia identifique a estos que van a ser. Estos, ¿verdad? Porque, hermanos, es mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Créanme. Y queremos guiarlos con el favor de Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos, y terminamos. Señor, gracias. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Gracias, Señor, por este tema. ¿Verdad? Yo tenía en todo mi corazón enseñarle a los hermanos que las reuniones que llegamos a tener tienen un antecedente en el Nuevo Testamento. Señor, porque la iglesia, de ser primeramente judía, se hizo más gentil. Y de reunirse los sábados en un contexto judío, llegaron a reunirse en domingo en un contexto gentil. Pero hay elementos que se preservaron, Señor. Y un elemento que queremos preservar de todo nuestro corazón es que cuando nos reunimos, Señor, la verdad no es tanto tiempo, pero que sea valioso al estudiar la palabra de Dios. Valioso al estudiar la palabra de Dios. Señor, no queremos decir la palabra de Dios. Venimos a conocerte a ti a través. La palabra de Dios es el medio definitivo y absoluto para conocerte a ti. No vamos a conocerte a ti a través de trances. No vamos a conocerte a través de emociones. Vamos a conocerte a través del texto de la palabra de Dios. El texto que ha sido traducido y preservado. Señor, mucha gente ha tratado de destruir la palabra de Dios. Señor, mucha gente ha tratado de calumniar la palabra de Dios. Pero nosotros queremos conocerte, Señor, a través de la palabra de Dios. Señor, aunque yo soy el pastor y es mi responsabilidad enseñar la palabra de Dios, pero todo el que tiene acceso a una Biblia puede conocerte y puede ser salvo. No necesitamos esos intermediarios. Cada persona con una palabra, con una Biblia en sus manos, puede conocerte. Pero queremos conocerte mejor, Señor, por estudiar con ganas, con ahínco, la palabra de Dios. Bendícenos, Señor, por favor. Bendice a mis hermanos. Te ruego, Padre, y que en verdad nos des un buen enfoque los días que nos congregamos, Señor, para tener esos elementos esenciales. También la nueva comunidad. Somos hermanos. Estás creando hermanos. Y Señor, tú sabes, yo quiero ser transparente con mis hermanos. Yo quiero que la iglesia sea una familia, pero también una familia se cuida. Y si hay personas que vienen y quieren dañar la iglesia, vamos a ponernos muy abusados con eso. No queremos que haya multitudes nada más porque sí. Porque entre las multitudes hay personas que a veces vienen con malos deseos. Queremos que la iglesia sea una familia con la cual nos apoyamos, pero que también la cual nos protegemos. Ayúdanos, Padre, por favor, en esta comunidad. Ayúdanos, Señor, por favor. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.